Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nos encontramos aquí iniciando las transmisiones, nuestra última transmisión del semestre. Nuestra clase número 11 o 12, les confirmo al tiro. A ver, ¿qué dice YouTube? ¿Qué dice YouTube? ¿Qué dice el canal? Vamos a ver qué dice el canal. Mis videos. Esta viene a ser la clase número 12 de la asignatura. 12 clasecitas, ¿cierto? Y hoy día tenemos la segunda y última clase de Víctor Frankl, ¿cierto? Había un control optativo, el texto se llamaba Valores, ¿cierto? Valores y algo, ¿no? Dinámica y valores se llamaba el texto. El capítulo 5 de Psiquiatría y Existencialismo, de este famoso médico vienés, el autor de la logoterapia, también conocida como la Tercera Escuela de Viena, ¿cierto? Entonces, yo sé que el control era adaptativo, pero como lo leyeron 15 personas, quizás alguno quiera comentar algo, alguno quiera... Vi un perrito, ¿o no? Pasó por mi subconsciente así... No, no lo proyecté yo. Oh, ternura. ¿Cómo se llama? Calú. 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 Bienvenido, Calú, a la clase. Si bien, como dice Víctor Frankl, tenemos algo que nos distingue de los animales y que es la dimensión no ética, ¿cierto? No obstante, igual los animales son aquí bienvenidos, ¿cierto? Igual pueden recibir el calor de nuestra compañía y esta conversación. Oye, quiero saber impresiones del último texto, del texto optativo, a ver si alguien quiere compartirlas. A mi profe en lo personal me gustó el capítulo. O Ya. sea, iba todo bien hasta que encontré una palabra que ahí, porque la duda que le mandé, iba todo bien hasta ahí, hasta que metió en la subjetivación y ahí me enredé un poco. Pero antes de eso, era un texto muy lindo, casi que filosófico, al menos para mí. Mira, mira. Tiene que ver mucho con Aristóteles y como mencionó la Feña Robles la clase pasada, se relaciona mucho con lo que estamos viendo en la estructura de la subjetividad, que es como la palabra interior, que, que a pesar de todo lo que te pase en la vida, que te pueden pasar un montón de cosas, nada te determina y que está en uno mismo como el querer ser mejor y buscar el sentido de la vida y que eso tiene una trascendencia mucho más profunda que de lo que pensamos hasta ahora. Mm, excelente, gracias por tu comentario profundo, dedicado. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta incluso del texto? ¿Cierto? Escucho por el chat y por el audio. Hay una alumna que dice por el chat, tengo una duda, y después se queda en silencio. ¿A qué se refiere con que el sentido sea subjetivo y objetivo? Ya. Qué bueno que hacer esta pregunta porque quizás es el asunto más difícil de entender de este texto y nos va a iluminar lo que queremos hablar hoy día de Frankl. Entonces, para los que no leyeron el texto, básicamente Frankl plantea que en principio la existencia humana es subjetiva y el logos es objetivo. ¿Qué quiere decir Frankl con eso? Tenemos que traducir, ¿cierto? Que la existencia sea subjetiva quiere decir que depende del sujeto.
que no está determinada ni por lo biológico, ni por lo psicológico, ni por lo social, sino que depende finalmente, en última instancia, de la libertad. Y en ese sentido, la existencia humana es subjetiva. Por su parte, el logos, para Frankl, es objetivo, es decir, está fuera del sujeto, está en el mundo, se encuentra, no se crea. No es una invención del sujeto, no es una proyección o una sublimación de mis impulsos. El logos, y recordemos que es el logos, el sentido de vida y los valores, agrega Frankl en este texto, es algo que está fuera del ontos, fuera del paciente, fuera del ser. Entonces, para Frankl, la existencia humana, el ontos, es subjetivo, el logos o sentido de vida y valores son objetivos. ¿Qué es lo que hace Frankl en ese texto? Critica lo que él juzga como consecuencia del psicoanálisis, a saber, que el ontos, que es subjetivo, se objetivice, y critica que el logos, que Frankl piensa que es objetivo, se subjetivice. ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa que el ontos o que la existencia humana se objetivice? Significa que el ser humano sea concebido como un ser que es producto de las contingencias, como un ser que es producto de la biología, de la sociología, y que en el fondo no tiene voluntad. Que se le vea como el producto lógico de una dinámica de eventos. ¿Y por qué dice Frankl que el psicoanálisis objetiviza al sujeto? Porque es determinista. Como el psicoanálisis es determinista, entonces el psicoanálisis caería en el error de despersonalizar, o en otras palabras, de objetivar al sujeto que en realidad es subjetivo. ¿Se entiende? Perdón, es un juego de palabras, pero si me van siguiendo, para Frankl el error es pretender objetivizar la existencia humana, que en realidad sería subjetiva. ¿Y cuál es el otro error? Subjetivizar el logos, que para Frankl es objetivo. ¿En qué consiste la subjetivación del logos? Consiste en sostener que el logos no es sino una proyección o invención de las dinámicas psíquicas interiores, por así decir, una proyección del superyo. En suma, para tratar de recapitular y que me vayan siguiendo la pista, para Frankl, el ontos es subjetivo y el logos es objetivo. Frankl sostiene que el psicoanálisis da vuelta a esto, en el sentido de que el psicoanálisis objetivizaría al ontos y subjetivizaría al logos. ¿Se entiende? Tercero, Frankl dice que el ontoanálisis, que es un tipo de terapia que no hemos revisado acá, pero que, se imaginarán, ontoanálisis es el análisis del ser, ¿cierto? Que el ontoanálisis tiene la gracia de que ha vuelto o ha resubjetivizado al ontos. Es decir, le ha devuelto al ontos, le ha devuelto a la existencia humana su carácter subjetivo. Pero Frankl complementa. No obstante, dice que el ontoanálisis no ha logrado objetivizar el logos.
¿Quién ha objetivizado el logos? La logoterapia. Frankl tendría la culpa. Una forma de decir. Frankl es el responsable, mejor dicho, de devolverle al logos su carácter objetivo. Y ahí está toda la historia. ¿Se entendió? Ya. Sería normal que no se entendiera porque como son palabras muy parecidas y puede ser un poco enredado, es normal. Entonces, ¿cómo sería el esquema? Vamos a hacerlo porque visualmente va a ser más fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esta presentación de PowerPoint. ¿Cómo sería entonces? En primer lugar, o sea, diríamos primero que está el ontos y está el logos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del esquema? El ontos es el ser humano que no se completa hasta que tiene un sentido de vida que sale de sí, el logos. Hasta aquí vamos bien, esto lo vimos la vez pasada. ¿Qué pasa entonces? Que para Frankl, el ontos es subjetivo y el logos es objetivo. Entonces, habría que decir que Frankl sostiene, ¿cierto?, que el ontos es subjetivo y que el logos es objetivo. Luego, Frankl dice que para el psicoanálisis, esto sería al revés. El logos sería subjetivo y el ontos sería objetivo. O sea, se da vuelta. Entonces, finalmente es ¿quién restaura quién restaura quién restaura, ¿cierto? ¿Quién restaura al ontos? El ontoanálisis. ¿Quién restaura el logos? La logoterapia. Esto es. ¿Más clarito? Ya se pasaron. O sea, ya la próxima es que saque las peras y las manzanas y las pongamos y les tomemos fotos. Pero esto está bien este cuadrito. Digamos, yo lo tenía en la cabeza mientras les explicaba, pero es mucho mejor mostrarlo, ¿no? Aquí está. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir, ¿eh? Entonces, ¿por qué esto es importante y muy importante en Frankl? Porque si recuerdan el capítulo 1, este capítulo que hablaba de la libertad de la voluntad, luego hablaba de la voluntad de sentido y luego hablaba del sentido de la vida, ¿se acuerdan? Daría la impresión que para Frankl el sentido de vida es algo subjetivo. O sea, cualquier persona podría encontrar cualquier sentido de vida y bastaría con que se lo proponga para que el sentido de vida sea válido. Uno podría quizás haberse quedado con esa idea, de que, digamos en pocas palabras, de que a Frankl le daba lo mismo el sentido de vida que se escogiera, que bastaría con que alguien escoja uno cualquiera.
Esa podría ser una impresión que nos podríamos haber llevado. Pero en este capítulo nos damos cuenta que para Frankl el sentido de vida y los valores, lo que él denomina logos, es objetivo. Esto es muy, muy importante, porque sin querer reconocerlo de manera explícita, ¿qué es lo que se sigue de todo esto? ¿Qué es lo que entendemos cuando alguien dice que el sentido de vida, que los valores son objetivos y que están fuera del ser, fuera del ontos? ¿Qué se puede leer? ¿Qué se revela en Frankl cuando él dice que hay un logos que es objetivo? Se revelan varias cosas. ¿Qué cosas se revelan? Ayúdenme ustedes. Es contrario a Adler's, o sea, a Adler, A ver, ¿por qué? Interesante. porque en ese sentido Adler, no sé si me acuerdo bien, pero decía que el tema de los valores y todo eso, como que al enseñárselo los papás desde muy chicos, como que no podían entender el valor real, eh, porque no habían tenido esa experiencia. Entonces, en ese sentido, como que estaba... Está perfecto lo que es estás como explicando, seguir. excepto porque no es Adler, es Rogers. Ah, Rogers, ay, perdón, ese. Bueno, un nombre u otro da lo mismo. ¿Te cachai? En la prueba, ¿qué es lo que dice Adler? Y te mandas con esto, perfecto, pero era Rogers. OMG. No, está bien. Rogers dice exactamente lo que tú planteas. ¿Se acuerdan que para Rogers esto de los valores extrínsecos era visto como una cosa mala, como una cosa que podía generar experiencias artificiales? Sí, aquí hay un punto contrario. Y está muy bien que lo pongas, porque Rogers es profundamente subjetivista. Dicho el lenguaje de Frankl, Rogers también subjetiviza el logos. Para Rogers da lo mismo que logos se elija. Lo importante es que el paciente elija algo y confiar en el paciente. Frankl tácitamente está diciendo lo contrario. Tácitamente, Frankl está diciendo que no cualquier sentido de la vida es válido. Es que o sea, no sé si el problema, decirlo con esta palabra, pero como que ahí topaba Rogers en eso, como que era como igual un poco azaroso en dejar, o sea, en confiar como, o sea, está bien confiar en el paciente, pero igual como que él exageró un poquito en esa parte. Exactamente. Rogers como que se desentiende de este asunto, que el paciente lo elija y lo resuelva. Frankl llega a decir de texto que los valores son objetivos. Fíjense en esto, es tremenda afirmación porque significa que no existe cualquier valor. Porque si fuera subjetivo, todos podríamos tener nuestros valores. Por así decir, tu verdad y mi verdad tendrían el mismo valor. Cuando Frankl dice que hay valores y sentido de vida que son objetivos, lo que está queriendo decir es que hay una realidad exterior a nosotros que de alguna manera nos marca la pauta, que nosotros no la creamos a ella. Nosotros no somos los creadores de los valores, somos los descubridores de los valores. O sea, antes que los descubramos, los valores ya están allá afuera. Fíjense, esto como puede hacernos explotar la mente, significa que hay una realidad externa, objetiva. Esto es muy fuerte que lo asuma, que lo diga. ¿Saben quién más afirmaba esto? Que los valores son objetivos. No sé si lo sepan, pero
el gran maestro de Frankl, Rudolf Allers, afirmaba, atención, no solamente afirmaba de que habían valores objetivos, decía que había una jerarquía objetiva de valores. Imagínense. O sea, Allers daba todavía más pasos, decía que los valores son objetivos, que se descubren y que están ordenados jerárquicamente. Adler, atención, ahora sí Adler, querida Magdalena, Adler, que es el maestro de Allers y de Frankl, ya sostenía que los valores eran objetivos, que hay una realidad exterior que perfecciona al ser humano. Esto es OMG, muy importante. Recordemos el cuadrito que estamos completando juntos, este cuadrito comparativo de todas las teorías que estamos revisando. La última columna dice, ¿cuál es la actitud del terapeuta con la realidad? Es decir, con la verdad, con objetivo. Y decíamos que para Freud hay realidad, ¿se acuerdan? Pero para Freud la realidad era malvada, era una realidad frustrante, ¿se acuerdan? Para Frankl sí hay realidad también. Pero atención, para Frankl la realidad no reduce al ser humano, no le aprisiona, no le frustra. La realidad le desafía a encontrar un sentido. ¿Se entiende? O sea, Frankl parece ser un autor profundamente realista. Y en esto, y ya empezamos a hablar del tema más gordito, en esto hay plena coincidencia entre lo que sostiene Viktor Frankl y la psicología integral de la persona. Tanto la psicología integral de la persona como Viktor Frankl consideran que la realidad existe, que la realidad digamos, no es pura subjetividad, y que en base a la observación de esa realidad se pueden descubrir los valores y el sentido de la vida. Wow. Así que tenemos una notable coincidencia. Podríamos ir más lejos y decir, a ver, Fernanda quiere decir algo, ¿no? La veo con ganas de decir algo. Siempre. Como que yo siento que fue, o sea, igual es por mérito propio, pero igual Víctor vino a rescatar lo que ya había planteado antes Aristóteles mucho antes, entonces como que lo encuentro súper sabio e inteligente haber rescatado esos conceptos. Para al final como que reafirmo lo que pienso, que para mí está como todo dicho, está todo escrito de alguna forma. O sea, uno lo puede reformular, uno lo puede cambiar, pero hay que ser como súper ingenioso para decir algo que nunca se haya dicho, sí, realmente nunca. ¡Wow! Esta postura es una postura vital, ¿eh? Todo ya está dicho. Entonces mejor que los científicos se callen. Que la ciencia se calle porque ya todo está dicho. ¡Wow! No, No, pero no fuera... me refería. Sí, yo entiendo lo que querías decir, ¿cierto? Que probablemente mucho o gran parte, voy a tratar de leerte de manera positiva o de manera como aterrizada, ¿cierto, Fernanda? Voy a tratar de citar a su compañera en un sentido como razonable. Probablemente lo que su compañera quiere decir es que gran parte de lo que es el ser humano ya ha sido descubierto antes y los psicólogos actuales hacen bien con reconocer estos aportes previos. Bien. ¿Te interpreto bien, Fernanda, o te estoy leyendo mal? Sí, profe, era en esa línea. No, así como que ya está todo dicho y no hay nada que hacer. Te vamos a citar, en el chat te van Figueroa 2020. Ahí está citada en el chat.
Entonces, sigamos hablando de esto que parece una como amistad con la psicología integral de la persona. La semana pasada también comentamos esta triple división que hace Frankl entre el sentido biológico, la dimensión psicológica y la dimensión noética, que parece coincidir admirablemente con la dimensión vegetativa, la dimensión sensitiva y la dimensión racional. Frankl también habla mucho de la autoconciencia y de la autotrascendencia, que parece coincidir mucho con lo que Tomás de Aquino describía como la salida del entendimiento para verse sobre sí mismo, que permite justamente esta estructura de la subjetividad que ustedes están estudiando en el otro ramo, que permite que el ser humano esté autopresente a sí mismo. Eso quiere decir que mientras yo estoy hablando con ustedes aquí, yo estoy mirándome a mí, hablando con ustedes. Y mientras tú me estás escuchando, a la vez tú te estás mirando a ti misma o a ti mismo, escuchándote a mí, escuchándome a mí. Bien. Entonces, para aquí también hay una suerte como de coincidencia. Entre paréntesis, ¿notaron, se dieron cuenta a quién citó Frankl en este texto? OMG, ¿a quién citó? ¿A quién citó? ¿No les llamó la atención? Por favor, por favor. No les puedo, no, es que se los tengo que mostrar, es que, o sea, o pasaron por encima y les dio lo mismo porque están muy acostumbrados, o no sé, hay algún tipo de represión que en este momento les impide ver las cosas como son. Miren, vamos a mostrar. ¿Ven el PDF? Sí, profe. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Fíjense, no solamente cita una idea Tomás de Aquino, lo cita del latín. Dominum sui actus. Domina sus propios actos. Es el gobernante, es el gobernador de su vida. ¿De dónde habrá conocido a Tomás de Aquino? ¿Quién le habrá mostrado a Tomás de Aquino? ¿Quién le dijo, lee a Tomás de Aquino? El mentor, Rudolf Allers, que estudió a Tomás de Aquino en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Probablemente es Allers el que le dice a Frankl, fíjate en esto, ¿cierto? Cierro mi intervención emocionadísima del PDF. Tomás de Aquino. O sea, parece que esta idea que teníamos de que ellos eran como cercanos o amiguis, como que se confirma de manera apabullante. Se citan. ¿Qué es esto? Bueno, en fin. ¿Qué otra cosa tienen en común Frankl con Tomás de Aquino? El rol de la libertad, ¿cierto? Que Tomás de Aquino le llama libre albedrío y que emana de la voluntad. Frankl le llama libertad. Evita la palabra libre albedrío o libre arbitrio porque parece como anticuada, ¿cierto? Frankl es bien marquetero, agarra los conceptos de antes y como que los envuelve en celofán, les pone otro nombre y te lo vende, y tú crees que es otra cosa, ¿cierto? Pero es la misma. Y, bueno, comparte con Tomás de Aquino la idea de que el ser humano se determina libremente a sí mismo y que no se puede reducir ni a los factores biológicos, emocionales, psicológicos o sociales. O sea, parece ser que estamos con un autor que comulga plenamente con la tradición aristotélico-tomista. ¿Parece o es?
¿Será real? ¿O es un espejismo? ¿Una suerte de coincidencia? Solamente quiero llamar la atención a 2 puntos, a propósito de las posibles diferencias entre la psicología integral de la persona y la postura de Viktor Frankl. A modo de diferencia. Primero, y con esto vamos a volver. Les quiero mostrar un PowerPoint que hemos estado trabajando juntos, ¿cierto? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a revisarlo, entonces se los voy a compartir porque este lo hemos trabajado cuando terminamos de ver a los autores. ¿Se acuerdan? ¿Dónde hemos puesto a Freud? Por acá, ¿no? ¿Dónde hemos puesto a Adler? En el irascible. ¿Dónde pusimos a Rogers? En la cogitativa. A propósito de esto de la sabiduría organísmica, a la que había que seguir. ¿Dónde entonces colocaremos a Viktor Frankl? ¿Dónde colocaremos a Viktor Frankl? Profe, ¿podría ser arriba a la derecha? En el ¿Por sentido acá? como... ¿Sí? Yo no me acuerdo en verdad mucho qué eran esos como símbolos, pero desde como la dimensión no ética que plantea... La dimensión racional se parece a la noética, ¿cierto? Recordemos que para Aristóteles, para Agustín de Hipona, para Tomás de Aquino, para la psicología integral de la persona, la dimensión racional se puede entender en 2 potencias distintas, o 2 facultades. Una es el entendimiento, y la otra es la voluntad. Pondríamos a Frankl aquí en la voluntad, ¿no? Porque él habla tanto de la libertad de la voluntad de sentido, del rol de la libertad, que emana de acá, de la voluntad, ¿no? ¿Cuál va siendo el casillero en los cuales no se ha instalado ninguno de estos psicólogos? Se instaló aquí Freud, se instaló aquí Adler, parece ser, se instaló aquí Rogers, aquí Frankl. ¿Quién va a tomar a este? ¿Dónde queda el rol del entendimiento humano? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el rol del conocimiento, de la capacidad de razonar, de la capacidad de penetrar en la verdad de las cosas? ¿Dónde queda? Les pregunto al revés. ¿Piensan ustedes que Frankl niega el rol del entendimiento? ¿Lo niega? ¿Dice que somos pura voluntad y que no hay nada de inteligencia o de entendimiento? No lo dice. No, no dice eso. Pero tampoco afirma el rol del entendimiento. Es como que dejar ese espacio en blanco. Sí, es verdad. Además, Frankl es bien Barça, porque Frankl, ¿qué va a hacer? Va a decir, para la logoterapia, lo que está arriba del edificio, para el psicoanálisis, lo que está en el subterráneo. O sea, Frankl va a decir que lo que hay de la línea para abajo es psicoanálisis y lo que hay de la línea para arriba es logoterapia.
Uno puede decir que aquí hay dos críticas posibles. Veo el chat activo, pero espérenme un poquito, déjenme terminar esta idea. Dos críticas posibles desde este lado. Uno, la omisión del rol del entendimiento en Frankl. Digo omisión porque no parece desprenderse una negación. Y dos, esta especie de concesión que hace de todo esto que está debajo de la línea del psicoanálisis, como diciendo, yo no me meto allí. Eso no es de la logoterapia. El que quiera ver eso, que vaya a psicoanálisis, después venga conmigo y vemos de aquí para arriba. Como separando mucho al ser humano, ¿no? Como diciendo, si estás mal de la cintura para abajo, anda al psicoanálisis. Si estás mal de la cintura para arriba, ven a ver a mí. Si estás mal entero, anda primero allá y después ven para acá. Estoy inventando, estoy como poniéndole palabras en la boca, pero lo que quiero decir es que Frankl como que rápidamente toda esta complejidad de la dimensión sensitiva la reduce a lo que el psicoanálisis ve. Frankl no distingue entre lo concupiscible y irascible, no distingue la importancia de la cogitativa, de la imaginación y de la memoria. ¿Me explico? O sea, pareciera que Frankl también aquí tiene una suerte de pobreza. No es que él diga algo contrario, pero él delega ese asunto al psicoanálisis. Entonces, de repente podría ocurrir que el paciente se vea fragmentado. Aquí está mi dimensión psicológica que me la arregla el psicoanalista y mi dimensión no ética que me la arregla Víctor Frankl. ¿Cierto? Y eso es como fragmentar al ser humano, ¿no? Es como ignorar que los cimientos tienen una íntima relación con la parte de arriba y que a veces si yo hago, digamos, intervengo más en los cimientos, se puede caer todo el edificio de arriba, y al revés, si yo hago algo malo en la parte de arriba, puedo de repente dañar los cimientos de manera indirecta, poniéndole más peso del que pueden resistir, haciendo que una filtración de agua caiga al subterráneo, etcétera, etcétera. Pareciera Frankl no llamar la atención a esta como, digamos, para Frankl es como que esta línea fuese sólida, esta línea divisoria. Para la psicología integral de la persona, esta línea es imaginaria. Esto es súper importante. La psicología integral de la persona no tiene como los casilleros. La persona humana es como, está todo mezclado a la vez. Lo que pasa es que uno con el entendimiento puede discernir qué cosa es de qué cosa, pero en nuestra vida nos damos cuenta que está todo junto. De hecho, cuando amamos a una persona, nos damos cuenta que es casi indivisible cuánto la amamos desde acá y cuánto la amamos desde acá, ¿cierto? A la persona le queremos el bien y a la vez sentimos afecto y a la vez decidimos tenerle afecto y a la vez sentimos amor y todo se interconecta. Somos un todo, como dice su compañera en su segunda publicación del 2020, ¿cierto? Figueroa 2020. Entonces, somos un todo, y pareciera que Frankl no pone más énfasis en las divisiones del todo que en la unidad del todo. Pareciera, digo, porque habría que estudiar los otros textos. En resumen, hasta acá, ¿cuáles son los problemillas que parecen haber en Frankl? Digo, a la hora o las diferencias con la psicología integral de la persona, la omisión del rol del entendimiento, la delegación de toda la planta baja al psicoanálisis, como diciendo que eso no le interesa, o no lo puede meter, o no se puede meter, y 3, que de alguna manera se pierde la unidad sustancial del ser humano. Y ahora quiero agregar un cuarto, con permiso de ustedes, que son ciertas frases que Frankl dice en este texto, por lo menos, y que se podrían mal interpretar. No digo que sean exactamente equivocadas, pero digo que se pueden prestar para malinterpretarse. Les comparto una. La voy a poner por el chat. Dice así:
el hombre se hace a sí mismo. A la que también se complementa con esta otra, el hombre es autocreado. Fíjense que en esto Frankl comulga con el existencialismo, que dice que el ser humano, como está arrojado a la existencia antes que su esencia, puede él hacerse a sí mismo. Es el ser humano, atención, en esta idea, es el ser humano su propio artífice, por así decir, el que se esculpe. Delicado es esto, porque parece tirar por la borda la idea de que haya algo objetivo. Porque si el ser humano se construye a sí mismo, si no hay naturaleza humana, si el ser humano es como el propio Dios que se da la vida a sí mismo en su naturaleza, ¿por qué el ser humano no podría también crearse sus propios valores? Aquí se puede malinterpretar. ¿Por qué digo malinterpretar? Porque cuando Frankl habla de esto, ¿a qué se refiere? Al menos en este texto. Dice que el hombre es autocreado porque el hombre con sus decisiones va influyendo en su manera de ser. En el sentido de que si hoy día, por ejemplo, decido empezar, por ejemplo, a mentir, probablemente me volveré mentiroso. Y en ese sentido yo me voy autocreando. Eso quiere decir Frankl. Eso hace sentido. Pero es difícil determinar si Frankl está diciendo estas frases con la profundidad con que Sartre las aborda, o si es que Frankl lo dice entendiendo que en realidad el hombre en el fondo no es autocreado, que el hombre descubre su ser y que el hombre se descubre libre. Es muy distinto descubrirse libre que otorgarse a sí mismo la libertad. ¿Se entiende la diferencia? Esto es muy profundo. Yo no estoy diciendo que Frankl afirme que el ser humano sea su propio Dios. Es más, me da la impresión que no. Pero hay que decir que en estas frases hay como un guiño al existencialismo de Sartre, que sí reniega absolutamente de Dios, que sí reniega absolutamente de la naturaleza humana y que piensa que el ser humano no es que se descubra, se crea a sí mismo. ¿Cierto? Entonces, delicadas estas palabras que usa Víctor Frankl. ¿Será que Frankl se le pasó la mano con esto del envoltorio atractivo? ¿Será que Frankl en realidad no crea que el hombre sea autocreado, sino que cree que el hombre se descubre, pero que para vender mejor el concepto haya que ponerle un papel de celofán y se equivocó? ¿O será que en verdad Frankl sí cree que el ser humano es autocreado y se hace a sí mismo como una especie de demiurgo o de dios griego que se esculpe a sí mismo? No lo sabemos. Tiendo a pensar que no. Habría que estudiarlo con más profundidad, pero hay que tomar en cuenta esta frase. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Preguntas, consultas, comentarios hasta esta parte. Aquí hay digo que es un riesgo. Quizás, cuidado, quizás Víctor Frankl se abstiene de decir que el ser humano tiene naturaleza dada, porque entonces fácilmente le podrían decir que, te pillamos, ¿cómo que naturaleza dada? O sea, tú eres cristiano, como si ser cristiano fuese un pecado, ¿cierto? O sea, tú crees que el ser humano, o sea, metes a Dios en esto, ¿cómo que va a ser creado por otro? ¿Será que Frankl quiere como evitar esa crítica? ¿Será que Frankl quiere llegar a un público más amplio? No lo sabemos. Pero al menos Frankl tiene la valentía de decir que los valores son objetivos. Eso ya lo hablamos, ¿cierto? Que los valores son objetivos, que los valores se descubren, que no se crean. Y por eso tiendo a pensar que también Frankl piensa que el ontos también
es dado, también es, en algún sentido, cuidado con lo que voy a decir, en algún sentido objetivo, en algún sentido, en el sentido de que no se crea por completo a sí mismo. Interesante, ¿eh? Así que podríamos decir que Frankl es como el primo de la psicología integral de la persona. Primo, ¿cierto? Se llevan bien, conocen más o menos a los mismos parientes, tienen muchas cosas en común, si se encuentran juntos se cuentan anécdotas de cuando chico, ¿te acuerdas cuando te caíste en la bicicleta? Sí, sí me acuerdo, y ja, 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 y la chelita que va, que viene, sí. Yo creo que los logoterapeutas y los psicólogos integrales de personas, si se juntan a chelear, yo creo que sí. Yo creo que se juntan a chelear y la pasan bien, y yo creo que se quieren harto. Pero yo creo que el psicólogo integral de la persona, entre chela y chela le diría, ya pues Bitoco, dime la verdad, ¿tú qué creí? Cuéntatela firme, dímela a mí, que no le voy a decir a nadie, que no va a salir de aquí, ¿cierto? ¿Somos realmente autocreados, Frank Bitoco? ¿O en realidad descubrimos nuestra naturaleza, como lo sostiene Aristóteles, entre paréntesis, para quien el ser humano forma parte de la naturaleza, y por eso es que le llama animal racional? Y por eso es que para Aristóteles las potencias del hombre no son una creación de él, son un descubrimiento de él. Recordemos que Aristóteles es realista, entonces para él todo esto de la dimensión racional, sensitiva, los sentidos, el apetito, para él no es que el ser humano se lo autocree, sino que esto el ser humano lo descubre porque el ser humano se descubre como parte de la naturaleza de las cosas, ¿cierto? Y con esto vamos cerrando esta comparación con la psicología integral de la persona, que como dijimos, son primos hermanos, ¿cierto? Profe, Sí. que a mí me queda la duda. O sea, es que como ya estamos en el final y no vamos a ver más autores, ¿hay algún autor que haya, o sea, en que se base la psicología integral de la persona? O sea, como quién fue el capo que reunió todas estas cosas y como que, ¿quién es? Ah, quiero saberlo. ¿Que reunió qué cosas? Tanto la parte del entendimiento, la voluntad, lo que hace la psicología integral de la persona. O sea, la psicología integral de la persona se basa en muchísimos autores y de muchos siglos atrás. Yo creo que el primer genio es Aristóteles, ¿eh? Total. Que 300 años antes de Cristo dijo cosas que por ahí, por el siglo XX, Viktor Frankl va a decirle al mundo que es como que él lo ha descubierto, pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? El mismo vino, pero en otro envase, ¿cierto? Con otra etiqueta, más o menos, ¿cierto? Y la psicología integral de la persona es muy deudora de Agustín de Hipona, y muy deudora de Tomás de Aquino, y de otros tantos que son menos conocidos, ¿cierto? La psicología integral de la persona tiene una humilde misión, en el fondo, que es tomar todo esto y a partir de todos estos aportes, tratar de aplicarlo a la psicología, ¿cierto? Pero no se olviden que la psicología integral de la persona no es una corriente de psicología, es una meta corriente que rescata de todos los autores algo. O sea, la psicología integral de la persona considera que hay un tremendo aporte en Freud, considera que Rogers tiene cosas importantes que iluminar, considera que Adler también descubrió aspectos interesantísimos, por supuesto que rescata mucho de Frankl, no busca, por así decir, ser como la que váyanse todos, yo quiero estar sola, porque hay un rescate de los autores, porque la psicología de la persona, no, digamos, no pretende ser la novedad de la vida, así como, oye, traigo algo nuevo, no. O sea, llega, el eslogan de la psicología de la persona podría ser
Nada nuevo bajo el sol, pero ordenado de manera integral, ¿cierto? Entonces, en este esquema antropológico del ser humano del que hemos hablado tantas veces, el ser personal como lo más digno, la unidad de alma y cuerpo que se unen como forma y como materia, y la dimensión social, que Aristóteles decía que el ser humano era un animal social, de este marco surge un orden que nos permite ubicar a cada autor en su aporte para sumarlo, pero también para criticarle, ¿cierto? Va por ahí la cosa, ojalá que te haya ayudado un poquito a responder. Sí, profe, totalmente. O sea que como dijo, no es que sea una corriente propiamente tal, sino como que viene a rescatar lo que muchos autores ya dijeron, pero la forma de integrarlo, al menos a mí personalmente me hace mucho sentido igual. O sea, insisto, en la psicología de la persona no hay muchas novedades. No es que traiga como, oye, aquí venimos a traer lo que nadie antes vio. Más bien como que hay como un orden de lo que muchos vieron para que en conjunto veamos algo nuevo en síntesis. Como esta especie de mosaico, que cuando tú te vas como de lejos, ves una cara que se ha hecho con muchos puntitos. Una cosa como así, ¿cierto? Más o menos eso es lo que vamos viendo, ¿cierto? Estimados, vamos a una pausa, vamos a un break de 15 minutos para que lleguemos a la última instancia. Tenemos que cerrar el cuadrito con lo que dice Víctor Frankl y hacer la despedida de nuestra asignatura, ¿cierto? Y ahí voy a responder algunas preguntas que han surgido en el chat que se me olvidó responderlas, perdonen. 5:15, volvemos. Entonces, estimados, seguimos adelante con nuestro segundo módulo de seminario de texto. Estamos viendo a nuestro querido autor Víctor Frankl, el médico vienés, el creador de la logoterapia, el discípulo de Adler y de Allers, el que nos enseña que el ontos es distinto que el logos, ¿cierto? Que el ontos, dice él, es subjetivo porque finalmente es la libertad la que lo define, en cambio el logos es objetivo, ¿cierto? Eso significa que el logos se encuentra, no se crea, se descubre, no se proyecta, ¿cierto? Y acabamos de analizar y acabamos de decir que Víctor Frankl y la psicología integral de la persona perfectamente bien se podrían juntar una vez a la semana a chelear, dijimos, ¿cierto? Que son como primos que se quieren tanto y que hablan de anécdotas en común. Pero nos dimos cuenta que al menos hasta aquí tenemos algunas dudas respecto a algunos puntos, ¿cierto? Algunas omisiones. Y que hay que dejar la constancia ahí, ¿eh? Para que digamos, no se nos pase gato por liebre, hay que ser sinceros, ¿cierto? En fin, eso no nos quita que podamos ser primos y llevarnos muy bien. Entonces, vamos a pasar a completar el cuadro. Aquí está. Lo voy a compartir. Víctor Frankl, influencia biográfica, actitud vital, estilo de escritura. ¿Qué dicen ustedes? Optimista. Optimista. Mira. ¿Optimista en el mismo sentido que Rogers? No, es que igual Roger era como extremo optimista. Optimista. ¿Existirá un término como optimista realista? ¿Existirá? Dejémoslo por ahí.
¿cierto? Porque si bien es optimista, no excluye, por ejemplo, el que el ser humano pueda ser malo, se pueda equivocar, se pueda corromper. No excluye tampoco que pueda cambiar para mejor. Y tampoco excluye que la dimensión del sufrimiento como parte de la vida, ¿cierto? Si no existe, lo inventamos. Frankl se daría vueltas en la tumba porque diría que el logos no se inventa, Figueroa. No se inventa el logos, se descubre. Optimista realista, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de su manera de escribir, su actitud vital? La narrativa igual era interesante, o sea, no era tan fome como Adler, o sea, no en estas palabras, pero era más cautivador, por decirlo de alguna manera, no sé. Sí, ¿cómo llamarle a esto? No es cuentero, no. No. Es. No es que emboline la perdiz, no. Cautivante. Distinto a Freud, que dijimos que era seductor. ¿Se acuerdan? Que como que te muestra el hombro y después se lo tapa. Ese era Freud, ¿cierto? Te dice hasta cierta parte y después calla. Ese es Freud, ¿cierto? Y uno dan ganas de leerlo entero hasta que te muestre el otro hombro y no te lo muestra nunca. Eso es lo más triste. Bueno, optimista, realista, cautivante. ¿Alguna otra cosa más que decir sobre su influencia biográfica o actitud vital? Profe, no sé si acá se pondría el tema de que tiene mucha influencia como de Tomás de Aquino, de Adler, bueno. Mira, sin duda tiene una influencia filosófica que diríamos que tiene que ver con Tomás de Aquino, con Adler, pero ojo, él se define como existencialista, que también es un tipo de filosofía. De hecho, el libro se llama Psiquiatría y Existencialismo, entonces quizá hay que rescatar ambas vertientes de filosofía, pero sin duda es un, es un filósofo. El uso de las palabras como logos, el ontos y todo eso, eh, la dimensión de esto cuando dice el hombre se autocrea a sí mismo, él es, pero también se hace y no sé qué, eh, sin duda podemos decir que es un filósofo. Casi que se nos olvida que él es médico. Cuando leíamos a Freud no se nos iba que él era médico porque hablaba de los médicos, de los psiquiatras, de la neurosis. Frankl como que uno se le olvida que es psiquiatra, pero lo es. Más parece filósofo, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa que decir de Víctor Frankl? Pero ¿se puede decir que sea como muy experiencial al escribir? A ver. Como que cierto, muchas veces lo menciona, tanto acá como en el libro, que él que menciona mucho de su experiencia en los campos de concentración, aquí menciona al doctor J. Yo siento que todo también lo justifica dentro de su propia vida. Interesante, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo llamarle a esto? Mm, ¿Biográfico, no? Empírico, Tiene que ver con todo eso. Se puede malentender con empírico. Podríamos pensar que es como una especie de Watson o Skinner. Y con biográfico, bueno, es que la pregunta es, podemos decir como muy influenciado por sus experiencias. Un poco, muy literalmente lo que tú dijiste. Y que me parece que no, eso lo dice todo. Lo podemos dejar hasta por acá, excepto que a alguien se le ocurra otra cosa. Se me ocurre una cosa más, que es dialogante este gallo.
todo el tiempo se refiere a lo que han dicho otros, comenta, rescata, critica. La semana pasada decíamos que se repasaba a todo el mundo, pero al final igual decía que el psicoanálisis se complementaba, ¿cierto? Como que al final igual decía, papito Freud, perdón por lo que te dije, si igual nos llevamos bien, ¿cierto? Y hoy día vimos que rescataba el ontoanálisis, vimos que criticaba el psicoanálisis de nuevo, ¿cierto? Que tomaba en cuenta lo que decía Tomás de Aquino. Yo diría que también es dialogante. Si se le ocurre a alguien otra cosa más a otro, lo ponemos. Para Frankl, ¿cuál es el origen de la neurosis? Me gustó una respuesta en el chat, el vacío existencial. A esto Frankl le llama neurosis noética, ¿cierto? Entiendo por otros textos que he leído que Frankl también admite que existe algún tipo de neurosis psicológica, pero no es como el tema que Frankl más aborde, ¿eh? Recordemos que parece ser que Frankl como que abdica del nivel psicológico y se lo deja a Freud, y él se queda con su nivel noético, así pareciera. También se puede decir aquí, como muchos están diciendo en el chat, vacío existencial o pérdida del sentido de la vida. Aunque quizás podemos dejar la pérdida de sentido de la vida para el segundo punto, la hermenéutica de la neurosis. Cuando encontramos que alguien tiene síntomas neuróticos, en el fondo, ¿tienen algún significado esos síntomas? Sí. Significa que ha perdido el sentido de la vida. O sea, la neurosis tiene una lectura última, así como para Freud tenía un desde dónde y un hacia dónde. Así como decíamos que para Adler la neurosis es un intento para mantener la pretensión de superioridad. Decíamos que Rogers no hay una, digamos, una hermenéutica de neurosis. En Frankl toda neurosis revela la pérdida de sentido de la vida. O como él dice, del logos. Contenido de la felicidad. ¿Qué será la felicidad para Frankl? Profe, ¿podría ser lograr ese sentido de vida? Bueno, un poco como redundante, pero Sí, es que bueno, hay algo con eso. Realización del sentido de la vida. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Hay alguna distinción para Frankl entre felicidad y salud psíquica? Yo siento, profe, que él no hizo como tan clara esa distinción. Ya, porque me asusta. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Hay distinción o no hay distinción?
Nadie se pronuncia. Temen contradecir a Fernanda 2020. La felicidad es más vivir la vida y no solo sobrevivir. Yo creo que lo que estás diciendo tú, María José, es bien de sentido común y nos cuesta aplicarlo a Frankl, porque Frankl no habla mucho de la diferencia entre vivir la vida y no sobrevivir. De hecho, es más radical. Cuando Frankl habla de la experiencia en campo de concentración, dice que los que tenían sentido de la vida sobrevivieron y que los que no lo tenían se murieron, quedaron en el camino. Es delicado porque si Frankl no distingue entre ambos contenidos, tenemos otro punto de distancia entre los primos. Profe, a mí me surgió una duda con respecto a esto porque se refiere a salud psíquica como algo que él no aborda en el sentido como de que lo dejaría como respecto más inconsciente al psicoanálisis, pero también habla como con respecto al sentido de la vida en cuanto como a la libertad como responsable, en cierto sentido. Como está como que uno siempre tiene la libertad de poder elegir y que uno mismo se autodetermina, autocrea. Por ahí, o sea, creo yo, no sé, como que el sentido de la vida podría ir como ligado más a la libertad, ¿no? Como quien logra ser libre al final en cualquier situación. Eso es, tienes toda la razón. O sea, el sentido de la vida hay que ligarlo con la libertad y con la dimensión no ética, ¿cierto? Con esta posibilidad de tomar siempre algún tipo de postura libre frente a lo que estamos viviendo. Si lo que aquí es delicado es que, como Frankl no habla mucho del nivel psíquico, y según la primera lectura que hicimos, parece que se lo delega al psicoanálisis, no queda muy clara cuál es la postura de Frankl al respecto. Queda claro para Frankl que la neurosis no ética, que es una especie de neurosis que se produce por el vacío existencial, puede sanarse con el sentido de la vida. Pero no queda claro si esto significa que el paciente alcanza salud psíquica o que el paciente logra un sentido de felicidad. Podríamos quizás decir, no queda claro. Mi tentación es poner de que para él no hay diferencia, de que pareciera ser que Frankl está tan obnubilado por esta dimensión no ética, que es como que la dimensión psíquica queda como un poco fuera de su interés. Pero igual en ese sentido igual es como raro porque si habláis, si él habla de neurosis, igual como que no deja el concepto claro de salud, entonces, porque en primera instancia planteaste el concepto de neurosis, como me enoja. No, probablemente nos falte información aquí, ¿eh? Probablemente nos falte leer, nos faltó un tercer texto de Frankl que pudiéramos leer. Yo creo que aquí nos falta, en lo que leímos queda claro que él delega una parte importante del tema de la salud psíquica, se lo delega al psicoanálisis, cuando habla del subterráneo. Uno podría pensar que tal vez Frankl propone dos tipos de neurosis, la neurosis no ética y la neurosis psíquica, y que entonces el psicoanálisis se encargaría de la psíquica y la logoterapia de la no ética. Uno podría tratar de inventar esa distinción, pero en realidad no sabemos. Podríamos decir, no queda claro, falta información. Podría ser uno que Frankl distinga entre dos tipos de neurosis, ¿cierto?
psíquica y noética, y que delegue la primera al psicoanálisis, o bien podría ser que Frankl no distinga entre, no distinga entre felicidad y salud psíquica. Profe, o sea, ahí me cabe un poco la duda con lo que mencionaba de la atención, creo que en la última página, y que hablaba que era necesario como esta presencia de la atención también para un equilibrio entre lo que quiero y lo que debo hacer. Lo hablaba como en términos de salud mental. Interesante. Interesante porque para Freud la salud psíquica era como una especie de equilibrio perfecto de los impulsos. Frankl está contra esa idea, dice que la felicidad implica una sana atención. Qué interesante el punto. Pero entonces nos preguntaríamos, ¿cuál sería la diferencia entre las tensiones sanas del psiquismo y las tensiones insanas? ¿Cómo resolvemos esto? Aquí nos falta información, ¿eh? Y mejor que admitamos que nos falta información a que empecemos como a carrilearnos, ¿cierto? La humildad científica o la humildad de nuestro deseo de saber nos obliga a decir, mira, aquí, em, aquí falta, ¿cierto? Dejar un asterisco y proponernos en alguna otra ocasión resolver este asunto, pero para ser sinceros no nos queda demasiado claro con los textos que hemos leído hasta acá. Excepto que algunos, o sea, esto de la tensión sí es importante, que Frankl no aboga porque se cancelen las tensiones, pero no sabemos, pero en definitiva todavía no sabemos qué es para Frankl la salud psíquica. Pero sí sabemos cuál es el rol del terapeuta para Frankl, ¿cierto? Eso sí lo sabemos. ¿Qué hace el terapeuta, qué hace el logoterapeuta? ¿Le dice al paciente lo que tiene que hacer? ¿Se queda callado esperando que el paciente lo ponga todo y él solamente acoge, recibe y acepta? Tampoco. ¿Qué hace Frankl? ¿Qué decía él sobre el rol del terapeuta? Era como, o sea, es como un observador, pero activo, como por decirlo de alguna manera, porque él tampoco era como un guía, sino un orientador. Mm. Ayuda al paciente a encontrar sus logos. Sí. Y es curioso porque Frankl, por ejemplo, dice que el terapeuta no le puede decir al paciente cuál es su logo, ¿cierto? Pero por otra parte, ¿te acuerdan del ejemplo que vimos la semana pasada? Que él hablaba de este hombre que había perdido a su esposa, este hombre de edad, y que estaba destruido. Entonces él le preguntó qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, que él hubiera muerto primero, ¿se acuerdan?
En esa intervención me parece que Frankl es bastante activo, ¿no? Es como que casi le está sugiriendo todo, ¿no? Me da la impresión que Frankl no se casa ni con ser activo ni con ser pasivo. Ayuda al paciente a encontrar sus logos, sabe que solo el paciente lo puede encontrar, ¿cierto? Y le ayuda y no se define en cuanto a ser como pasivo o activo, directivo o no directivo, ¿cierto? Esas son las cosas que sabemos. ¿O alguno tiene otra opinión? Creo que alguna vez... ¿Dónde puede estar? Miren, les voy a leer una parte de otro texto de Frankl que está en el capítulo 12. Solo para tratar de iluminar este punto. ¿Qué dice? Se los voy a compartir en la pantalla para que lo leamos juntos, porque puede ser que nos ilumine. Entonces, nueva función. Vamos leyendo juntos. Intención paradójica, una técnica logoterapéutica. Capítulo 12. Como el proceso psicoterapéutico consiste en una cadena continua de improvisaciones, con frecuencia se ha cuestionado si y hasta qué punto puede enseñarse y puede aprenderse la psicoterapia. Además, hay que tener presente que la infinita diversidad de pacientes elimina la posibilidad de extrapolación de un paciente a otro. Por ello, el psicoterapeuta se enfrenta siempre a la, en apariencia, imposible doble tarea de considerar la singularidad de cada persona y la singularidad de la situación vital que cada persona debe sobrellevar. Sin embargo, precisamente esta individualización y esta improvisación lo que ha de enseñarse y de aprenderse. La elección de un método propio de tratamiento que debe aplicarse en cada caso concreto depende no solo de la individualidad del paciente, sino también de la personalidad del terapeuta. La dificultad del problema está en el hecho de que los dos últimos factores han de considerarse desconocidos, por lo menos inicialmente. Para ilustrar este punto, digo frecuentemente a mis estudiantes que la elección del método terapéutico que ha de usarse puede compararse con la ecuación algebraica x igual a x más y, donde x es el método terapéutico, x representa la individualidad del paciente e y está por el médico o el psicólogo involucrado, ¿cierto? Hasta aquí nomás vamos a dejar. De aquí hay que decir que el rol del terapeuta es ayudar al paciente a encontrar sus logos, sabiendo que solo el paciente lo puede encontrar, pero además habría que decir, se adapta a la individualidad de cada paciente. Y más adelante va a decir este texto, y por lo tanto debe manejar un importante repertorio de técnicas. Fíjense que Frankl como que se escapa del dilema típico de si es activo, pasivo, directivo o no directivo. Prácticamente él dice, con cada paciente hay que hacer como un guante distinto. Cada paciente, digamos que el rol del terapeuta en parte va a depender de la personalidad del terapeuta y de la individualidad del paciente. Es decir, puede cambiar paciente a paciente.
Otro criterio, no lo habíamos escuchado, muy interesante. Técnicas destacadas. Hay una que brilla. ¿Cuál es la que brilla? La intención paradójica. Intención paradójica. Nada más que decir. Y podríamos decir que la conversación, cuando están buscando el sentido de la vida, ¿y cierto? Y diríamos que son las técnicas más destacadas. Bueno, además que él acaba de decir que hay que manejar muchas técnicas para adaptarse a cada paciente, así que también a eso puede estar abierto a muchas otras posibilidades. Referencia al ser, a la realidad. ¿Hay referencia a una realidad? Profe, espera un poquito, ¿puede compartir de nuevo el cuadro? Ah, no lo he compartido, perdonen. Me cambié de pantalla y no la cambié aquí. Gracias. Ahí sí. Referencia al ser, a la realidad. Viktor Frankl considera que la realidad existe fuera del ser humano, fuera del ontos. ¿Qué me dicen? De hecho, sí. Sí, el logos es objetivo. Esto quiere decir que se descubre, no se crea. Y por lo tanto, queda la pregunta sobre la objetividad del ontos también, pero el logos es objetivo y perfecciona al ontos. En otras palabras, el logos no, el logos, voy a poner entre paréntesis, sentido de vida y valores, es objetivo, se descubre, no se crea, y perfecciona al ontos, es decir, al ser, al paciente. Eso quiere decir que, a diferencia de Freud, que creía que la realidad era perturbadora, era frustradora, para Frankl la realidad, justamente mediante el sufrimiento y la frustración, ayuda a que el ontos encuentre su sitio, encuentre su logos, y así el ontos se perfecciona. De alguna manera, discierne lo mismo que Freud. Frankl como Freud afirman que en la vida hay sufrimiento y que hay dolor. Lo que pasa es que para Freud eso Freud le da la connotación a eso como de que la realidad siempre es frustrante y que por lo tanto la realidad es, por así decir, castradora en el lenguaje de Freud. En cambio, para Frankl, estos mismos problemas y dolores de la vida le dan un logos al ontos. O sea, de hecho, la vida no es justa, pero ¿por qué sigue siendo buena? Porque esa falta de justicia le puede dar sentido a mi vida. Como dice aquí también el chat, la realidad desafía a encontrar un sentido. Perfecto, todo eso está muy bien. Veo que han entendido. Veo que han entendido. Y con eso vamos cerrando este cuadro comparativo, ¿cierto? Que miren lo lindo que está. Este es un resumen de la materia. Este es un resumen de todo lo que tienen que saber y comparar entre los autores, de lo esencial. Por supuesto que hay otras cosas que no están resumidas acá, pero en este cuadro van a poder tener muy claro, por ejemplo, en qué se diferencia Rogers de Franklin, de cuántas maneras. El cuadro lo voy a subir a las 17:46, cuando ya hayamos cerrado nuestra clase, lo voy a subir.
Qué lindo. Qué lindo. Y así vamos, vamos llegando al final de esta clase, ¿cierto? Vamos llegando al final de Víctor Frankl. Lamentablemente lo abordamos solo 2 clases. Nos quedamos con gusto a poco, parece. Vamos llegando al final de la asignatura. Entonces voy a finalizar la grabación para que esto quede en la nube, que, o sea, va a quedar en YouTube, para que ustedes puedan consultarlo, contrastar sus apuntes y estudiar. Así que aquí termina esta clase. Vamos a